La lluvia caía con una fuerza implacable aquella noche de noviembre, golpeando sin piedad mi viejo abrigo de lana, pero el frío más intenso no venía del clima, sino del nudo helado que se formaba en mi estómago. Me encontraba de pie frente a la imponente puerta de roble macizo de la mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. En mis manos, temblando ligeramente por la edad y el frío, sostenía con extrema delicadeza una antigua caja de caoba incrustada en nácar. Dentro de ella descansaba el collar de diamantes y zafiros de mi bisabuela, la única reliquia familiar de verdadero valor que había sobrevivido a las crisis financieras de nuestra familia. Una joya que había guardado durante 4 décadas exactas para este preciso momento, el 40º cumpleaños de mi única hija, Valeria. Respiré hondo intentando ignorar cómo el agua empapaba mis zapatos desgastados y toqué el timbre de bronce. A través de los inmensos ventanales de cristal podía escuchar el eco de las risas elegantes, el tintineo de las copas de cristal de baccarat y la suave música de un cuarteto de cuerdas tocando en vivo. Valeria estaba celebrando su cumpleaños rodeada de la alta sociedad, sus amigos adinerados, socios de negocios y celebridades locales. Una vida de lujos que ella ostentaba con orgullo, pero que en secreto había sido construida ladrillo a ladrillo sobre mis espaldas, mi sudor y mi sangre. La pesada puerta se abrió lentamente. La luz cálida y dorada del interior me cegó por un instante. Allí estaba ella. Valeria lucía absolutamente deslumbrante en un vestido de seda esmeralda de diseñador que se ajustaba perfectamente a su figura, su cabello impecablemente estilizado y un maquillaje que ocultaba cualquier imperfección. Pero en el instante en que sus ojos se encontraron con los míos, la sonrisa de anfitriona perfecta desapareció de su rostro, siendo reemplazada por una mueca de absoluto disgusto y desprecio. «Ah, ¿eres tú?», siseó entre dientes, bloqueando la entrada con su cuerpo para asegurarse de que yo no diera un solo paso hacia el interior de su perfecto mundo. Me miró de arriba a abajo como si yo fuera un animal callejero que acababa de manchar su entrada. Pero antes de revelarles las crueles palabras que destrozaron mi alma en 1000 pedazos aquella noche, tómense un segundo para verificar si ya están suscritos al canal y dejen un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo están escuchando esta historia? Nos fascina saber hasta dónde llegan nuestros relatos y leer cada una de sus opiniones. «Feliz cumpleaños, mi amor», dije con la voz quebrada, intentando mantener una sonrisa amorosa mientras le ofrecía la caja de caoba. «Sé que tienes invitados importantes, no planeaba quedarme. Solo quería traerte el regalo que te prometí cuando eras una niña. El collar de la bisabuela. Es tuyo ahora». Valeria ni siquiera miró la caja. Sus ojos escudriñaron mi abrigo mojado y luego miraron hacia el interior del vestíbulo, claramente aterrorizada de que alguien de su círculo social me viera. Detrás de ella pude ver a Diego, su esposo, sosteniendo una copa de champán y riendo a carcajadas con un grupo de empresarios. Diego, el hombre de negocios de fachada impecable que apenas 2 semanas atrás me había rogado en secreto que le transfiriera 500.000 pesos para cubrir una supuesta deuda de honor que amenazaba con arruinar su reputación. Dinero que yo había retirado de mi fondo de emergencias médicas sin dudarlo, solo para proteger el matrimonio de mi hija. «Por Dios, mamá, mira cómo estás», susurró Valeria con veneno en la voz. «Estás goteando agua sucia sobre mi suelo de mármol italiano. ¿Tenías que venir precisamente hoy? Con esa facha». «Mis invitados están en la sala. El alcalde está en mi sala. ¿Tienes idea de la vergüenza que me harías pasar si te ven aquí con aspecto de mendiga?». El impacto de sus palabras fue como una bofetada física. Mármol italiano. Ese mismo mármol por el que yo había pagado 3 millones de pesos como parte del enganche de esta misma mansión. Mi mente viajó a la velocidad de la luz a través de las décadas de sacrificios. Yo no era una mendiga. Yo era una profesora de historia que había trabajado turnos dobles durante 35 años, comiendo sopa enlatada y vistiendo ropa de segunda mano para asegurar el futuro de la mujer que ahora me despreciaba. Recordé los 2 millones de pesos que invertí a fondo perdido para abrirle su exclusiva clínica de estética dental en el centro financiero de la ciudad, porque ella decía que no podía empezar desde abajo como los demás. Recordé el automóvil deportivo alemán de casi 1 millón de pesos que le compré a Diego como regalo de bodas porque, según Valeria, su esposo necesitaba proyectar una imagen de éxito para atraer inversores. Yo había hipotecado mi paz, mi juventud y mi derecho a un retiro digno para financiar su ilusión de grandeza. Y ahora, ella me consideraba una mancha en su paisaje perfecto.
Desde el interior, una mujer rubia cubierta en joyas se asomó por detrás del hombro de Valeria. «Vale, querida, ¿todo bien?» «¿Es alguien del servicio de catering que se ha perdido?», preguntó la mujer con tono condescendiente, mirándome con lástima. Valeria se tensó, forzó una sonrisa hacia su amiga y respondió con una voz dulce y artificial: «Todo bajo control, Silvia. Es solo una señora de la iglesia que vino a pedir donaciones. Ya se iba. Vuelvo enseguida». Una señora de la iglesia. Me había negado frente a sus amigos. El dolor en mi pecho se volvió insoportable, pero el verdadero golpe mortal aún estaba por llegar. Valeria se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una furia fría y calculadora. Me arrebató la caja de caoba de las manos casi con asco y la empujó de vuelta contra mi pecho. «Escúchame muy bien porque no lo voy a repetir», dijo Valeria en un susurro áspero, acercando su rostro al mío. «Estoy harta de ti. Harta de tus intentos patéticos de ser parte de un mundo al que no perteneces. Harta de que me recuerdes constantemente de dónde vengo. Eres una carga, una obligación que me asfixia. No quiero tus joyas viejas, no quiero tus visitas sorpresa y, sobre todo, no te quiero a ti». Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la caja. «Valeria, soy tu madre. Te he dado absolutamente todo lo que tengo. Mi vida entera ha sido para ti. Ese es tu problema, no el mío», respondió cruzándose de brazos, su silueta recortada por la luz dorada de la fiesta. «Tú decidiste hacértela mártir. Yo nunca te pedí que arruinaras tu vida por mí. Y ya que estamos hablando de regalos de cumpleaños, te diré lo único que realmente quiero recibir hoy. Lo único que me haría genuinamente feliz». Se detuvo un segundo saboreando el poder que tenía sobre mí, pronunciando cada sílaba con una crueldad deliberada, diseñada para destruir. «El único regalo que quiero es que desaparezcas de mi vida para siempre. Olvida mi número, olvida mi dirección. Francamente, mamá, mi mayor deseo es que te mueras de una buena vez y me dejes en paz. Sería un alivio para todos». El mundo a mi alrededor quedó en un silencio sepulcral. Ya no escuchaba la lluvia, ni la música de los violines, ni las voces de los invitados. Solo el zumbido ensordecedor de mi propio corazón rompiéndose en mil pedazos. No hubo tiempo para responder. No hubo tiempo para derramar una lágrima frente a ella. Valeria dio un paso atrás, me lanzó una última mirada de puro desprecio y cerró la pesada puerta de roble en mi cara, el sonido del cerrojo haciendo eco en la fría noche. Me quedé allí completamente sola bajo la lluvia torrencial, abrazando la caja de caoba contra mi pecho mojado. 74 años de edad, 40 de ellos dedicados exclusivamente a adorar y proteger a la mujer que acababa de desear mi muerte. El dolor era tan agudo que me faltaba el aire. Pero mientras el agua helada resbalaba por mi rostro, mezclándose con mis lágrimas silenciosas, algo dentro de mí se rompió para siempre. Y en el espacio vacío que dejó ese amor maternal incondicional y ciego, una chispa oscura y poderosa comenzó a encenderse. Lo que Valeria no sabía mientras regresaba sonriente a su fiesta, era que al desear mi muerte, acababa de asesinar a la madre sumisa que conocía, despertando a una mujer que estaba a punto de darle exactamente lo que había pedido, pero a un costo que la llevaría a la ruina absoluta. El trayecto de regreso a mi pequeño apartamento fue un borrón de lluvia, sombras y un silencio sepulcral. No tomé un taxi, caminé casi 30 cuadras bajo el aguacero, sintiendo como cada gota de agua helada iba lavando décadas de ceguera maternal. Cuando finalmente giré la llave en la cerradura de mi puerta, el contraste me golpeó con la fuerza de un tren. Mi hogar era un modesto espacio de una sola habitación, con paredes que necesitaban pintura desde hacía 10 años, un sofá con los resortes vencidos y una pequeña televisión de tubo. Este era el precio de la mansión de mármol italiano. Esta era la realidad que yo había elegido soportar para que Valeria pudiera jugar a ser la reina de la alta sociedad. Me quité el abrigo empapado y lo dejé caer al suelo, un charco oscuro formándose sobre el linóleo desgastado. No encendí las luces. Caminé en la penumbra hasta la cocina y preparé una jarra entera de café negro, tan amargo como la bilis que sentía en la garganta. Me senté en la pequeña mesa del comedor, encendí una única lámpara de escritorio y saqué del fondo de mi armario 3 cajas de zapatos de cartón pesado. Como buena profesora de historia, siempre fui meticulosa con los registros. Nunca tiraba un recibo, un contrato o un comprobante de transferencia bancaria.
Durante años me había convencido de que guardaba esos papeles por simple hábito de organización. Pero esa noche, bajo la luz mortecina de la lámpara, comprendí que mi subconsciente los había estado guardando como evidencia de un crimen que se estaba cometiendo en mi contra. Comencé a alinear los papeles sobre la mesa. Era la auditoría de mi propia destrucción. Saqué una libreta y una calculadora. Fui sumando cada sacrificio, cada emergencia de Valeria, cada capricho disfrazado de necesidad absoluta. Los números comenzaron a materializarse frente a mis ojos como fantasmas acusadores. 2 millones de pesos para la apertura de su clínica de estética dental, un negocio del cual nunca recibí ni un centavo de retorno, ni siquiera un tratamiento gratuito. 3 millones de pesos que entregué como enganche a fondo perdido para la mansión de sus sueños, porque ella no podía criar a sus futuros hijos en un vecindario de clase media. 800.000 pesos por el automóvil deportivo alemán de Diego, su perfecto esposo, para que no pasara vergüenza frente a sus socios. A esto le sumé los 500.000 pesos que le había transferido a Diego hacía apenas 2 semanas para cubrir sus supuestas deudas de honor. Presioné el botón de igual en la calculadora. El total iluminó la pequeña pantalla digital, 6,300,000 pesos. 6.300.000 pesos. Una fortuna que me habría permitido viajar por el mundo, comprar una casa de campo con jardín, pagar el tratamiento para la artritis que venía posponiendo y vivir mi vejez como una reina. En lugar de eso, había convertido mi sangre y mi tiempo en combustible para alimentar a 2 parásitos que se avergonzaban de mi existencia. Fue en ese preciso instante, mientras miraba esa cifra aterradora, que ocurrió la metamorfosis. El dolor punzante en mi pecho, la humillación de haber sido negada frente a los invitados de la fiesta, las palabras venenosas de mi hija deseando mi muerte, todo ese sufrimiento se cristalizó, transformándose en una ira gélida, calculada y afilada como un bisturí. Ya no había lágrimas. La madre abnegada y sumisa había muerto oficialmente a la 1:15 de la madrugada. La mujer que estaba sentada a la mesa ahora era una estratega dispuesta a quemarlo todo. De repente la pantalla de mi teléfono celular se iluminó sobre la mesa, rompiendo el silencio del apartamento. Era un mensaje de texto. El nombre de Diego brilló en la pantalla. Lo abrí sintiendo una mezcla de curiosidad mórbida y asco. El mensaje decía: Isabella, perdona la hora, sé que te fuiste temprano de la fiesta. Ocurrió un desastre. Necesito que me transfieras de urgencia otros 200,000 pesos a primera hora del lunes. Los prestamistas me están amenazando con ir a la clínica de Valeria si no pago los intereses del casino. Eres la única que puede salvarme, por favor, no le digas a Vale. Leí el mensaje 3 veces. Mi yerno, el hombre que una hora atrás se reía a carcajadas con el alcalde mientras su esposa me echaba a la calle como a un perro sarnoso, tenía el descaro de pedirme más dinero desde el baño de su fiesta de lujo para cubrir sus adicciones al juego. La audacia de estos buitres no tenía límites. No respondí. Simplemente presioné el botón de opciones y seleccioné bloquear contacto. Hice lo mismo con el número de Valeria. Corté la línea de comunicación. El grifo de oro se había cerrado para siempre. A las 7 de la mañana, después de una noche entera sin dormir, me di un baño de agua caliente, me maquillé cuidadosamente por primera vez en años y me puse un sobrio traje sastre azul marino, el único atuendo de calidad que conservaba. Salí a la calle con una postura que no había tenido en décadas. Mi espalda estaba recta, mi mirada al frente. El miedo y la culpa habían desaparecido. Mi primera parada fue la sucursal principal del banco. La misma donde Valeria y yo manteníamos una cuenta mancomunada de emergencias. Valeria solía usarla como su cajero automático personal para pequeños caprichos que no quería que Diego cuestionara. Yo siempre me aseguraba de que el saldo nunca bajara de los 400,000 pesos. Fui recibida por el gerente, un hombre joven que me conocía de vista. Me senté frente a su escritorio, saqué mi identificación y hablé con una voz que sonaba extrañamente autoritaria, incluso para mí. Buenos días. Deseo cancelar inmediatamente la cuenta mancomunada terminada en 8.842 y retirar el saldo total en un cheque de caja a mi nombre. El gerente tecleó en su computadora y me miró con ligera sorpresa. Señora Isabella, hay 425,000 pesos en esta cuenta. ¿Está segura de que desea cancelarla? Al ser mancomunada,
La señora Valeria perderá el acceso a estos fondos y a las tarjetas vinculadas. Ese es exactamente el propósito, respondí sosteniendo su mirada sin parpadear. Retire cada centavo. 10 minutos después salí del banco con el cheque en mi bolso. Valeria estaba a punto de descubrir esa misma tarde, cuando intentara pagar su cuenta en el salón de belleza o su almuerzo en el club, que su tarjeta sería rechazada. Solo imaginar su rostro enrojecido de vergüenza frente a sus amigas de la alta sociedad me produjo una sonrisa sombría. Pero esto era solo el aperitivo. El verdadero golpe maestro requería una visita a la oficina de financiamiento hipotecario. Cuando Valeria y Diego compraron la mansión de 15 millones de pesos, el banco consideró que los ingresos variables de Diego eran un riesgo demasiado alto. Valeria me suplicó de rodillas que yo firmara como su aval, utilizando el historial crediticio impecable de toda mi vida y los ahorros de mi jubilación como garantía. «Será solo por pura formalidad», mamá, había dicho ella. «Diego está a punto de cerrar el trato de su vida, jamás nos atrasaremos en un pago». La oficial de préstamos, la señora Jiménez, me recibió con amabilidad. Le pedí que revisara el expediente del préstamo hipotecario número 5591. «Señora Isabella», dijo la oficial después de revisar la pantalla, «usted figura como aval solidario de la propiedad. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero notificar formalmente a la institución que los deudores principales, Valeria y Diego, se encuentran en estado de insolvencia no declarada», declaré con precisión quirúrgica, entregándole una copia impresa del mensaje de texto de Diego admitiendo sus deudas de juego y amenazas de prestamistas. «El señor Diego está involucrado en apuestas ilegales y deudas de alto riesgo. Como aval, estoy ejerciendo mi derecho legal a exigir una auditoría de riesgo inmediato sobre el préstamo y solicito que se inicie el protocolo de revisión de garantías, ya que tengo evidencia de que se atrasarán en su próximo pago de este mes». La señora Jiménez palideció al leer el mensaje de texto. En el mundo bancario, la palabra prestamistas y apuestas son señales de alarma letales. «Señora Isabella, si introduzco este reporte en el sistema, el Departamento de Cobranzas congelará las líneas de crédito adicionales de los titulares y emitirá una advertencia de riesgo de embargo si fallan el pago que vence en 4 días. Hágalo», ordené cruzando las manos sobre mi regazo. «Proceda con todo el rigor de la ley. No estoy dispuesta a arriesgar mi patrimonio por sus malos manejos financieros. Quiero desligarme de esta bomba de tiempo». Salí de la oficina hipotecaria sintiendo que había encendido la mecha de un barril de pólvora gigante que estaba sentado justo debajo de la perfecta sala de mármol de mi hija. Al bloquear los fondos y activar la alerta bancaria, había destruido la frágil fachada económica que sostenía el matrimonio de Valeria. La venganza no es un plato que se come frío. La venganza es un proceso burocrático, legal y financiero, ejecutado con una calma absoluta. Valeria quería que yo desapareciera de su vida. Le iba a conceder su deseo. Pero antes de irme, me aseguraría de llevarme conmigo los cimientos del castillo que yo misma le había construido. Era hora de buscar a Rosa, mi única amiga leal, y comenzar a planear la etapa más audaz de mi desaparición. Madrid me esperaba, y el reloj de arena del imperio de cristal de Valeria acababa de darse la vuelta. El plan requería de una cómplice perfecta, y nadie encajaba mejor en ese papel que Rosa. Ella había sido mi vecina puerta con puerta durante los últimos 15 años. Una mujer viuda, de mirada aguda y lealtad inquebrantable, que había sido testigo silencioso de mis innumerables sacrificios y de las contadas y despectivas visitas de Valeria a nuestro humilde edificio. Toqué a su puerta la tarde del domingo. Cuando le conté lo que había sucedido en la fiesta de cumpleaños, Rosa no lloró ni me ofreció consuelo barato. Sus ojos se endurecieron. Me invitó a pasar, sirvió 2 copas de Jerez y escuchó atentamente mi estrategia. «Quiero que Valeria crea que su deseo se hizo realidad», le expliqué, tomando un sorbo del licor que me quemó agradablemente la garganta. «Quiero que piense que desaparecí del mapa. Quizás que me quité la vida, o que simplemente huí para morir en algún rincón. Pero quiero que el golpe final se lo des tú». Rosa asintió lentamente, una sonrisa afilada asomando en sus labios. «Dime qué necesitas, Isabela.
Hace años que esperaba el día en que finalmente abrieras los ojos con esa víbora que criaste. Esa noche, sentada en la mesa de mi cocina con una pluma fuente y un bloque de papel de excelente calidad, redacté el documento más importante de mi existencia. No era una carta de suicidio llena de lamentos, ni un ruego desesperado por amor. Era una autopsia financiera y emocional, una factura detallada de 40 años de vida. Querida Valeria, comencé a escribir con caligrafía firme. Para tu 40º cumpleaños, expresaste que tu mayor deseo era que yo desapareciera de tu vida, que mi muerte sería un alivio para ti. Como la madre complaciente que siempre he sido, he decidido concederte tu regalo. Cuando leas esto, yo ya no existiré en tu mundo. A lo largo de 20 páginas, documenté metódicamente cada peso que había invertido en su vanidad. Fechas, montos, motivos. Le recordé los estudios que pagué, la clínica que le financié y los lujos de su esposo que yo patrociné. Pero el clímax de la carta, el verdadero golpe de gracia, estaba reservado para la última página. Tu libertad tiene un precio, Valeria, escribí al final. Puesto que mi presencia te asfixiaba, también he retirado la red de seguridad financiera que mi existencia te proporcionaba. La cuenta mancomunada ha sido vaciada y clausurada. Y lo más importante, he notificado al banco sobre la insolvencia de Diego debido a sus deudas de juego. Adjunto a esta carta, encontrarás la copia de la notificación oficial que activa la auditoría de riesgos sobre tu mansión. Ya no soy tu aval. Estás sola. Feliz vida. Grapé la notificación del banco a la última página de la carta. La metí en un sobre manila grueso y se la entregué a Rosa con instrucciones precisas. Ella debía esperar hasta el martes por la tarde para entregarla. El tiempo suficiente para que yo estuviera cruzando el océano Atlántico. El lunes por la mañana, vendí los pocos muebles que tenía a un comerciante de segunda mano. Empaqué mi ropa en 2 maletas y me dirigí al aeropuerto. No hubo lágrimas nostálgicas al mirar por última vez las calles de mi ciudad. Solo sentí el peso aplastante de toneladas de culpa y obligación desprendiéndose de mis hombros. Cuando el avión despegó rumbo a Madrid, España, cerré los ojos y, por primera vez en mi vida, respiré con la libertad de una mujer que se pertenece únicamente a sí misma. Mientras yo sobrevolaba las nubes, bebiendo una copa de vino en mi asiento, el infierno personal de Valeria comenzaba a desatarse en la tierra. Según me relataría Rosa semanas después, el martes a las 2 de la tarde, Valeria se encontraba en el spa más exclusivo de la ciudad, terminando un tratamiento facial de oro de 24 quilates. Cuando se acercó a la recepción para pagar, extendió con arrogancia su tarjeta vinculada a nuestra cuenta mancomunada. «Lo siento, señora Valeria», murmuró la recepcionista, visiblemente incómoda. «Su tarjeta ha sido declinada. El sistema indica que la cuenta no existe». Valeria, roja de indignación, intentó llamar a su banco, convencida de que era un error inaceptable. Fue entonces cuando le informaron que la titular principal había retirado todos los fondos y cerrado la cuenta de forma permanente. Furiosa y ligeramente confundida, Valeria intentó comunicarse con Diego para que le transfiriera dinero. El teléfono de su esposo enviaba directamente a buzón de voz. Diego estaba ocupado escondiéndose de los prestamistas que habían empezado a acecharlo. Justo en ese momento de vulnerabilidad y humillación pública, Rosa llegó a la mansión de Valeria. Los empleados de servicio, reconociendo a mi vecina, le permitieron esperar en el vestíbulo. Cuando Valeria cruzó la puerta principal, furiosa y buscando explicaciones, se encontró con Rosa sosteniendo el sobre manila. «Isabela me pidió que te entregara esto», dijo Rosa con un tono sepulcral, actuando su papel a la perfección. «No he sabido nada de ella desde el domingo. Su apartamento está completamente vacío. Solo dejó esto con tu nombre». Valeria arrancó el sobre de las manos de Rosa.
Su rostro pasó de la irritación a la palidez absoluta mientras leía la primera página. Sus ojos recorrían las líneas frenéticamente. Lloró Valeria al pensar que su madre se había quitado la vida o había desaparecido para siempre. Se arrodilló golpeándose el pecho por la culpa de sus crueles palabras en la noche de su cumpleaños. En absoluto. El grito que resonó en el vestíbulo de mármol de aquella mansión no fue un grito de dolor filial. Fue un alarido de terror puro y animal, pero no por mi ausencia, sino al llegar a la última página y ver el logotipo del banco hipotecario. No, 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 la casa. El banco nos va a quitar la casa, chilló Valeria, cayendo de rodillas sobre el suelo de mármol italiano, arrugando la carta en sus manos perfectamente manicuradas. Esta vieja loca nos ha arruinado. ¿Dónde está el dinero, Diego? Diego. Rosa la observó revolcarse en su propia miseria financiera durante unos largos segundos, sintiendo una profunda repulsión, antes de darse la vuelta y salir de la casa en completo silencio, dejándola ahogarse en el foso que ella misma había cavado. Para cuando Valeria estaba experimentando su primera crisis de pánico real, yo estaba aterrizando en el aeropuerto de Barajas en Madrid. El aire madrileño me recibió fresco y vibrante. No era una fugitiva. Era una mujer libre con un cheque de caja de casi $500,000 de pesos en el bolso, además de mis ahorros de jubilación intactos que ahora solo me pertenecían a mí. Esa misma tarde, me reuní en un elegante café cerca de la Gran Vía con el señor Blanco, un experto asesor financiero español que había contactado semanas atrás. Un hombre de cabello plateado, impecablemente vestido, que revisó mis documentos con profesionalismo y una sonrisa cálida. «Señora Isabela», dijo el señor Blanco, tomando un sorbo de su espresso. «Con el capital que ha traído y su pensión mensual, si lo invertimos en los fondos de renta fija que le he preparado, no solo vivirá cómodamente en Madrid, sino que su patrimonio crecerá sustancialmente en los próximos años. Usted tiene un futuro brillante por delante». Miré a través de la ventana del café. La gente caminaba por las calles históricas, riendo, viviendo. Ya no había deudas de juego que cubrir, ni mansiones que avalar, ni humillaciones que tragar. El fantasma de la madre sumisa había quedado enterrado en México. En España, solo existía una mujer lista para reclamar cada segundo de la vida que le había sido robada. Pero Valeria no se iba a rendir tan fácilmente. Acostumbrada a salirse siempre con la suya, la desesperación la llevaría a cometer el error más grande y asqueroso de su vida, obligándome a demostrarle que el monstruo que ella había despertado en mí apenas estaba comenzando a afilar sus garras. Mis primeras 3 semanas en Madrid fueron como respirar aire puro, después de haber vivido décadas en una habitación llena de humo. Me instalé en un hermoso apartamento alquilado en el barrio de las Letras, con balcones de hierro forjado y ventanales que dejaban entrar la luz dorada del otoño español. Por primera vez en 40 años, mi rutina diaria consistía en caminar por el Parque del Retiro, visitar museos, asistir a clases de pintura y disfrutar de largas cenas con vino tinto sin mirar el reloj ni el teléfono celular. Mi cuenta bancaria crecía gracias a las astutas inversiones del señor Blanco, y mi salud física mejoraba drásticamente al desaparecer el estrés crónico que mi hija me provocaba. Sin embargo, las personas venenosas como Valeria no aceptan la derrota con gracia. Cuando se ven acorraladas, no reflexionan sobre sus errores. Simplemente buscan un arma más sucia para apuñalarte por la espalda. Era un jueves por la mañana. Estaba en mi cocina preparando un desayuno de pan con tomate y aceite de oliva, cuando mi teléfono internacional sonó. Era un número de México que yo había autorizado previamente. El licenciado Navarro, un viejo y astuto abogado de mi ciudad natal, a quien había contratado antes de partir para que monitoreara cualquier movimiento legal de mi hija. «Señora Isabela, me alegra escuchar su voz.
comenzó el abogado Navarro, aunque su tono era tenso, cargado de una urgencia inusual. Espero que esté disfrutando de España, porque aquí en México, su hija acaba de soltar una bomba legal. Ha cruzado una línea que francamente, incluso en mis 30 años de carrera, me parece de una bajeza incalculable. Dejé el cuchillo sobre la encimera. El nudo en mi estómago intentó volver, pero la nueva Isabela, la estratega de hielo, lo reprimió de inmediato. ¿Qué hizo ahora, Navarro? Dígamelo sin rodeos. Valeria y su esposo contrataron a una firma de abogados bastante agresiva, explicó Navarro. Ayer por la tarde presentaron una demanda de emergencia ante un juez de lo familiar. Valeria ha declarado bajo juramento que usted sufre de demencia senil, severa y deterioro cognitivo avanzado. Afirma que usted está sufriendo un episodio psicótico, que huyó del país en estado de confusión y que fue manipulada para retirar los fondos del banco. El silencio en mi cocina fue absoluto. Mi propia hija, la mujer a la que le di la vida, estaba intentando declararme legalmente loca. ¿Cuál es su objetivo final?, pregunté, mi voz sonando peligrosamente tranquila. Busca que el juez la declare a usted mentalmente incompetente para que ella sea nombrada su tutora legal. Si logra obtener la tutela, todas las decisiones financieras que usted tomó en las últimas semanas quedarán anuladas. Podrá recuperar el dinero que usted retiró, y lo más importante para ella, invalidará su notificación al banco hipotecario, deteniendo así la auditoría sobre su mansión. Tuve que sentarme. La audacia de Valeria era monstruosa. No le había bastado con desearme la muerte en mi cara. Al ver que yo no me moría, sino que me liberaba, decidió intentar asesinar mi autonomía, borrar mis derechos civiles y convertirme en un vegetal legal solo para no perder sus pisos de mármol y su estatus social. Era la jugada de una sociópata acorralada. ¿El juez ya emitió alguna orden?, pregunté. El juez ha emitido una orden de retención temporal de sus activos en México hasta que se demuestre su estado mental, y ha solicitado que usted comparezca, respondió Navarro. Valeria cree que al estar usted desaparecida o escondida, no se presentará a la corte, lo que le daría a ella la victoria por defecto. ¿Cree que la tiene en jaque mate? Sonreí. Una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. Valeria había olvidado un detalle crucial. Yo ya no era la madre asustadiza que le temía al escándalo. Señor Navarro, dije con una claridad absoluta. No voy a regresar a México para jugar en su terreno, pero tampoco me voy a esconder. ¿Puede el juez aceptar un peritaje médico oficial realizado en el extranjero por autoridades diplomáticas? Absolutamente, confirmó el abogado. Si logramos que el Consulado de México en Madrid realice una evaluación psiquiátrica y neurológica oficial, y esta es certificada por el cónsul, tendrá un peso legal indiscutible ante cualquier tribunal mexicano. Destruiría la demanda de su hija al instante. Entonces prepare el terreno. Envíe la solicitud al consulado hoy mismo. 2 días después, me presenté en la embajada mexicana en Madrid. No fui con aspecto de anciana desvalida. Llevaba un traje sastre impecable, maquillaje sobrio y una carpeta con todos mis registros financieros perfectamente organizados. Fui recibida por el psiquiatra forense asignado por el consulado, el doctor Cárdenas, un profesional estricto que tenía la misión de determinar si mi cerebro se estaba pudriendo, tal como afirmaba mi hija. Fueron 4 horas agotadoras. Me sometieron a test cognitivos, pruebas de memoria a corto y largo plazo, análisis de razonamiento lógico y una extensa entrevista psicológica sobre mis decisiones recientes. No oculté nada. Le conté al doctor Cárdenas sobre la fiesta de cumpleaños, sobre los 6 millones de pesos gastados, sobre las deudas de juego de Diego y sobre mi plan para proteger mi patrimonio antes de que ellos lo devoraran por completo.
Al finalizar la 4ª hora, el doctor Cárdenas cerró su cuaderno de notas, se quitó las gafas y me miró con una mezcla de profundo respeto y empatía. «Señora Isabela», dijo el médico, esbozando una pequeña sonrisa. «Su memoria es superior a la de la mayoría de mis pacientes de 40 años. Su razonamiento lógico es impecable y su estado emocional, dadas las circunstancias, demuestra una resiliencia extraordinaria. Usted no tiene ni un rastro de demencia. Lo que usted tiene es un instinto de supervivencia admirable». Esa misma tarde, el consulado emitió un certificado médico oficial, sellado y apostillado, declarándome en pleno uso de mis facultades mentales y validando legalmente cada una de las decisiones financieras que había tomado. El documento fue enviado electrónicamente y por valija diplomática directamente al escritorio del abogado Navarro en México. Pero yo no iba a detenerme allí. La defensa ya no era suficiente. Era el momento del ataque. Llamé a Navarro desde la terraza de un restaurante con vista a la Plaza Mayor. «Licenciado, ¿ya recibió el certificado del consulado?» «Lo tengo en mis manos, señora Isabela. Lo presentaré a primera hora de la mañana ante el juez de lo familiar. El caso de tutela de su hija será desestimado y sus cuentas en México serán descongeladas inmediatamente. Hemos ganado». «No, Navarro. Apenas estamos empezando», lo interrumpí. La frialdad en mi voz lo hizo guardar silencio. Valeria declaró bajo juramento que yo estaba demente. Utilizó mentiras para intentar apoderarse de mis bienes e intentó engañar a un magistrado. Quiero que usted presente inmediatamente una contrademanda. «¿Una contrademanda civil?», preguntó Navarro, sorprendido por mi agresividad. «Civil y penal», sentencié. «Demándela por perjurio, por falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial, por intento de fraude procesal y por difamación. Quiero que la arrastre a los tribunales. Quiero que se enfrente a la posibilidad real de ir a la cárcel por intentar robarle los derechos civiles a su propia madre. Y quiero que reclame el pago de todos los honorarios legales y daños punitivos». Navarro soltó una carcajada seca, llena de admiración. «Señora Isabela, será un verdadero placer destruir los argumentos de esa niña mimada. Prepararé las demandas esta misma noche». Mientras tanto, a 10.000 kilómetros de distancia, Valeria vivía sus últimos días de falsa seguridad. Rosa me mantenía informada de todo. Valeria caminaba por su vecindario creyendo que su sucia táctica había funcionado. Diego seguía esquivando a los cobradores de deudas, asegurándoles que en pocos días tendrían control sobre el dinero de la vieja loca y pagarían todo. Ignoraban por completo el tsunami legal que se estaba formando en el horizonte. El viernes por la mañana, Valeria estaba en su mansión, reuniéndose con su diseñadora de interiores para planear la remodelación del jardín trasero, actuando como si la crisis financiera hubiera desaparecido. Fue entonces cuando tocaron a su puerta. No era yo con un regalo de cumpleaños. Tampoco era un invitado de la alta sociedad. Era un actuario del Tribunal de Justicia, acompañado por 2 oficiales de policía para garantizar la entrega de los documentos judiciales. Frente a la mirada atónita de su diseñadora de interiores y sus empleados de servicio, el actuario le entregó a Valeria un grueso fajo de documentos legales. Le notificó formalmente que su demanda de tutela había sido desestimada por evidencia médica irrefutable y que, en ese mismo acto, quedaba notificada de una demanda penal y civil en su contra por fraude, perjurio y difamación agravada. Para empeorar su infierno, el actuario le entregó un segundo sobre. Era del banco. Al quedar desestimada la locura de su madre, la notificación de riesgo que yo había emitido semanas atrás recuperaba toda su validez. El banco le informaba a Valeria y a Diego que debido a la falta de garantías
y al alto riesgo de insolvencia comprobada, iniciaban formalmente el proceso de embargo precautorio de la mansión. Tenían 30 días para liquidar la totalidad de la deuda o desalojar la propiedad. Valeria había intentado enterrarme viva bajo el diagnóstico de la demencia. En su lugar, ella misma había cavado su tumba legal, financiera y social. Y lo más hermoso de todo es que yo no tuve que levantar ni un solo dedo ni derramar una sola lágrima en su presencia para lograrlo. Desde mi balcón en Madrid, observando el atardecer, levanté mi copa de vino y brindé por la justicia perfecta. Pero la caída de Valeria aún no había tocado fondo. El destino y mi implacable determinación le tenían preparado un final que jamás en sus peores pesadillas habría imaginado. El sonido del martillo de un juez dictando sentencia es, sin duda, una de las melodías más hermosas que un corazón traicionado puede escuchar. 3 meses después de que los oficiales de justicia tocaran a la puerta de Valeria, el imperio de cristal que yo había financiado con mi sangre y mi sudor se hizo pedazos de la manera más pública y humillante posible. El golpe de gracia comenzó una cálida tarde de martes. Rosa me llamó por teléfono desde México, riendo con tantas ganas que casi no podía articular las palabras. Me relató la escena con el nivel de detalle de una película de cine. El banco no tuvo un gramo de piedad. Al no poder liquidar la inmensa deuda de la hipoteca y con todas las cuentas de Diego embargadas por sus peligrosos prestamistas clandestinos, la orden de desalojo se ejecutó a plena luz del día. Los vecinos de la alta sociedad que Valeria tanto adoraba, incluyendo a la alcaldesa y a sus refinadas amigas del club de campo, se asomaron por sus ventanas para observar el espectáculo. Vieron cómo los cargadores del tribunal sacaban los costosos muebles de diseñador, las lámparas de cristal y la ropa de marca directamente a la calle. Valeria gritaba desesperada, suplicando a los oficiales que se detuvieran, mientras Diego lloraba sentado en la acera. Pero esta vez no había ninguna madre mártir corriendo hacia ellos con una chequera abierta para salvarlos de su propia miseria. De la noche a la mañana, pasaron de caminar sobre mármol italiano a pisar linóleo agrietado. Perdieron la mansión, perdieron los autos alemanes y lo que resultó ser el golpe más devastador para el ego inflado de mi hija. Perdieron su estatus. Sus amigos ricos dejaron de contestar sus llamadas como por arte de magia. Se vieron obligados a alquilar un minúsculo apartamento de 2 habitaciones en uno de los barrios más peligrosos y ruidosos de la periferia de la ciudad, un lugar al que Valeria antes ni siquiera se atrevería a mirar por la ventana de su auto. Poco después, la presión reventó su matrimonio de cartón. Diego, aterrorizado y ahogado por sus deudas de juego, empacó una maleta en medio de la noche y huyó del estado para evitar que los prestamistas le rompieran las piernas. Dejó a Valeria completamente sola y cubierta de deudas. La mujer altiva que se avergonzaba de mi ropa de segunda mano, ahora se veía obligada a trabajar turnos de 12 horas como recepcionista en una clínica dental de bajo presupuesto, ganando un salario miserable apenas suficiente para comer y pagar la luz. Mientras el mundo de Valeria se hundía en el barro, el mío florecía en Europa con una abundancia que jamás me había atrevido a soñar. Una mañana fría pero soleada, el señor Blanco me citó en su elegante oficina de Madrid. Con una amplia sonrisa, me deslizó una carpeta sobre el escritorio. Mis inversiones en los fondos de renta fija habían sido un éxito rotundo. Pero la mejor noticia venía de México. Como el banco había subastado la mansión de Valeria, la ley estipulaba que mi inversión inicial como aval debía ser devuelta íntegramente, más los intereses de demora acumulados. Al ver la cifra final en mi estado de cuenta, tuve que parpadear 2 veces. En menos de un año, mi patrimonio neto había superado los 7 millones de pesos. A mis 75 años, era una mujer inmensamente rica, dueña absoluta de mi tiempo y mi destino.
Estaba sana, rodeada de amigos genuinos que conocí en mis clases de arte y disfrutaba de una paz mental inquebrantable. Pero sentía que mi venganza y mi curación no estarían verdaderamente completas si mi dolor no servía para liberar a otros. Durante el invierno, pasé mis tardes sentada en los cafés históricos de la Plaza Mayor, escribiendo mis memorias. El libro, que titulé El precio de mi sangre. Cómo sobreviví a la traición de mi propia hija, fue publicado por una importante editorial internacional. En cuestión de meses, se convirtió en un fenómeno de ventas global. La respuesta fue abrumadora. Miles de mujeres mayores de España, México, Argentina y Estados Unidos me escribían cartas agradeciéndome. Mujeres que, al igual que yo, estaban siendo explotadas financiera y emocionalmente por hijos adultos narcisistas. Mi historia les dio el valor para decir no, para cerrar sus billeteras, vender sus casas y reclamar el derecho legítimo a vivir felices el resto de sus días sin culpas impuestas. Fue exactamente la semana en que mi libro llegó al número 1 en las listas de los más vendidos, cuando recibí un correo electrónico. La dirección del remitente hizo que mi corazón se detuviera por una fracción de segundo. Era Valeria. El mensaje era un monumento a la desesperación. La carta de una persona que finalmente había chocado de frente contra el muro de la realidad. «Mamá», comenzaba, abandonando todo el veneno y la arrogancia que alguna vez tuvo. «Lo perdí todo. Diego me abandonó como un cobarde y se robó lo poco que nos quedaba en efectivo. Estoy a punto de ser desalojada de este apartamento sucio y peligroso. Apenas tengo para comer. He visto en internet las noticias sobre tu éxito en España y tu libro. Sé que me equivoqué. Sé que fui un monstruo imperdonable aquella noche de mi cumpleaños. Te lo ruego, perdóname. Eres mi madre. Tu deber es perdonar y amar incondicionalmente. Envíame dinero para un boleto de avión. Déjame ir a vivir contigo a Madrid. Prometo ser la hija que siempre quisiste y cuidarte en tu vejez. Te necesito, mamá. Por favor, sálvame de este infierno». Leí sus súplicas con la misma frialdad y desapego con la que se lee una receta médica antigua. Ella no estaba arrepentida de haberme humillado. Estaba arrepentida de haber perdido a su esclava financiera. Ahora, viviendo en la pobreza que tanto despreciaba, repentinamente recordaba el concepto del deber maternal y me ofrecía cuidarme en mi vejez. La misma vejez a la que ella le había deseado una muerte rápida para no estorbarle. Me tomé apenas un minuto para formular la respuesta perfecta. No hubo discursos largos, ni insultos, ni reproches dramáticos. La verdadera indiferencia es breve. Solo le escribí un pequeño párrafo. «Querida Valeria, lamento profundamente tu situación actual, pero me veo en la necesidad de recordarte un detalle importante. En tu último cumpleaños deseaste que yo desapareciera y me muriera. Como buena madre que soy, te concedí tu deseo de cumpleaños. Las madres muertas no hacen transferencias bancarias internacionales, ni compran boletos de avión. Arregla tu propia vida. Debajo de esas líneas, adjunté el enlace de internet para que comprara mi libro a precio de lista por si quería consejos sobre cómo salir adelante. Y presioné enviar. Inmediatamente después, eliminé su correo y bloqueé la dirección para toda la eternidad. El capítulo de Valeria estaba cerrado y sellado con plomo. Hoy, la brisa cálida del Mediterráneo acaricia mi rostro mientras observo las olas desde el amplio balcón de mi ático en Barcelona. Levanto mi copa del mejor cava español y brindo en silencio por la mujer valiente en la que me convertí. Valeria creyó que sus crueles palabras serían mi ataúd emocional, pero ignoraba por completo que las semillas necesitan ser enterradas en la más profunda oscuridad para poder germinar. Me perdí a mí misma durante 40 años, agotando mi alma para amar a la persona equivocada, pero me bastó un solo segundo de odio verdadero
para despertar, sacudirme el polvo y renacer. Aprendí la lección más valiosa de todas. La sangre te hace pariente, pero el respeto, el amor genuino y la lealtad te hacen familia. Nunca permitan que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera aquellos a quienes les dieron la vida, les roben el derecho a la dignidad humana y a disfrutar de los frutos de su propio esfuerzo. Si esta historia de justicia implacable te hizo hervir la sangre y luego sonreír de profunda satisfacción, no puedes quedarte aquí. Haz clic ahora mismo en el video que está apareciendo en tu pantalla. Te aseguro que la historia de traición y giro del destino que te espera en ese relato es aún más asombrosa y te dejará sin aliento desde el primer minuto. Nos vemos allí.